ISO 27001. Bueno, tenemos más de 30 personas en este momento aquí en la sala. Estamos esperando que más personas se conecten, pero igual vamos a dar inicio a la charla, pues digamos, dar cumplimiento al horario y pues también a las personas que ingresaron desde temprano. Pues muchas gracias por la puntualidad. Bueno, vamos a empezar. ¿Vos ven la presentación? Acerca de... Ok, gracias. IT Certificate es una firma internacional que acredita personas, que acredita profesionales en todo el tema de TI. ¿Sí? Dentro de estas acreditaciones, pues está esta de ISO 27001, y pues también tenemos otras que son de seguridad, como auditor interno y auditor líder. Entonces, digamos que Hexacom trabaja con este tipo de entidades certificadoras, donde pues tiene sus acuerdos y pues manejamos este tipo de certificaciones para ustedes, para todas las personas que quieren tomar este tipo de certificación. Es ISO 27000. ¿Sí? ISO 27000 es una norma que está creada más o menos desde el año 95, más o menos. Bien, ha venido, digamos que, reformándose, reestructurándose. La última versión que tenemos es la 27001-2013, que es la norma que, digamos que es una herramienta, una metodología que cualquier empresa, independientemente del tamaño, el sector económico, puede utilizar. La norma permite establecer políticas, procedimientos, controles, con el objetivo de disminuir los riesgos de seguridad de una organización. Ese es el objetivo fundamental de la norma 27001. Como les indiqué, la última versión que tenemos en este momento es la 27001-2013. Está por salir una nueva versión. Creería que este año, hacia noviembre más o menos, octubre, noviembre de este año, estaría saliendo la nueva versión de la ISO 27, que ya sería versión 2021. Entonces ya han pasado casi 8 años desde la última versión y obviamente pues tecnológicamente ha pasado mucho en 8 años y este tipo de normas tienen que actualizarse con esa debida frecuencia. Entonces, estas normas nos permiten eso, ¿no? Una metodología, herramientas que cualquier empresa puede utilizar con el fin de establecer políticas, procedimientos y controles que su objetivo principal es disminuir los riesgos de seguridad de una organización. La norma también ha sido diseñada para proporcionar los requisitos para establecer, es decir, qué debo hacer, qué debo implementar, qué debo tener en cuenta, para implementar, es decir, que a llevar a cabo la ejecución de las actividades que yo establecí en la fase anterior, mantener, que es mantener lo que yo implementé, y mejorar, es mejorar todo lo que se relacione, obviamente, al sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, esos son, digamos que, los focos principales de la norma: establecer, implementar, mantener y mejorar. Entonces, esto obviamente es un ciclo de mejoramiento, es un ciclo de mejora continua que pues está establecido internamente dentro de la norma. La norma es ser utilizada por partes internas y externas para evaluar la capacidad de la organización y cumplir con sus propios requisitos de seguridad. Es decir, que podemos utilizarla internamente en la organización, cualquier organización, o por partes externas, es decir, por auditores, por, digamos, entidades que regulen esas empresas. Por ejemplo, para el sector financiero, obviamente la superintendencia financiera, por dar un caso. Y pues este tipo de organismos externos pueden utilizar la norma para auditar esa organización. Entonces, digamos que tiene esos dos objetivos también para ser utilizado. Aporta a las empresas la implementación del SGCI. Con la
implementación o implantación de un sistema de gestión de seguridad, lo que se busca y siempre se busca es la reducción de riesgos debido al establecimiento y seguimiento de controles sobre ellos. La norma actual, la versión 2013, trae 114 controles que me ayudan a reducir los riesgos de seguridad de la información. Con ello logramos reducir las amenazas hasta alcanzar un nivel asumible por nuestra organización. Entonces, lo que nos, digamos, permite gestionar todo esto es la metodología de riesgos que yo implemente para mi sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, aquí podemos tener, digamos, cualquier metodología es válida, pero es importante indicar que la metodología que trae internamente la norma 27 está muy alineada a 31000. Entonces, si ustedes quieren implementar Magerit, si quieren implementar Octave, si quieren implementar otro tipo de metodologías de riesgos, lo pueden hacer, solamente que pues deben cumplir con lo que pide la norma en cuanto a gestión de riesgos. Pero digamos que está muy alineada a 31000. Entonces, si ustedes ya tienen implementado 31000 o si ya han implementado este tipo de normas, pues les es más fácil implementar lo que pide la norma 27001. De este modo, si se produce un incidente, los daños se minimizan y la continuidad del negocio está asegurada. Es decir, la norma también va per se a lograr la continuidad del negocio. Ahora lo que llamamos resiliencia o resiliencia en las organizaciones, que es cómo yo doy continuidad a ese tipo de factores externos que pueda tener una organización. Entonces, si yo reduzco los riesgos, si se produce un incidente interno y yo tengo controlados mis riesgos, pues el impacto que pueda tener ese incidente pues va a ser muy bajo, va a ser controlado, ¿sí? Los daños no van a ser tan grandes y puedo minimizar ese impacto internamente en la organización. Y lo más importante es darle continuidad al negocio, porque si nos afecta un incidente interno grave, un poco delicado, pues eso puede parar las operaciones del negocio. Y lo que pretendemos acá es darle continuidad mitigando ese tipo de amenazas que pueda, digamos, tener la organización. Bueno, ¿qué otro muy importante para las empresas? La implementación del sistema. Se produce un ahorro en costos derivado de una racionalización de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Con la implementación de este tipo de metodologías, lo que tenemos, lo que se pretende es ahorrar costos innecesarios. Si yo defino muy bien una metodología donde voy a identificar los riesgos, donde voy a identificar las amenazas, las vulnerabilidades, si yo hago un tema muy juicioso de probabilidad de impacto y puedo llegar a un resultado, digamos, eficiente para la organización, puedo también racionalizar esos recursos donde yo voy a enfocar mis esfuerzos, ¿no? Si yo tengo un mayor riesgo sobre un tema puntual, pues yo voy a enfocar mis esfuerzos para poder mitigar ese riesgo. Entonces el tema de racionalización va a estar muy enfocado y obviamente el ahorro de costos es muy importante para la organización. Se eliminan las inversiones innecesarias, es decir, ya el tema de seguridad se vuelve más estratégico, se vuelve más controlado, las inversiones se vuelven más eficientes y digamos que lo que buscamos acá es evitar esas ineficiencias, ¿sí? Como las producidas por desestimar o sobreestimar riesgos. Si yo no tengo controlado un riesgo, si yo no sé qué riesgo puedo tener, si no tengo controladas las amenazas, pues cualquier control me va a servir. Si así sea un control que valga mucho dinero, que cueste para la organización, pues eso digamos que vamos a tener un impacto en temas financieros. Entonces, aquí lo que producimos es un ahorro en costos derivado de una racionalización de esos recursos que yo tengo. Ahora, lo otro importante, las organizaciones tienen recursos muy limitados, sobre todo en temas de seguridad. Entonces, digamos que hace más sentido para las organizaciones este tipo de metodologías porque se enfocan en donde realmente necesitamos invertir nuestros recursos. Bueno, otro tema importante que aportan las empresas a la implementación del sistema
es que el sistema se considera y se convierte en una actividad de gestión. El sistema de gestión, la norma, digamos que trae implícito subsistemas, ¿sí? Entonces, es un sistema con varios subsistemas internos. En el ejemplo, pues tenemos los subsistemas que pueden comprender una gestión integral o una gestión de estrategia de seguridad de la información. Tenemos el primer subsistema, que es el de gestión de activos de información. Ese subsistema es uno de los más importantes porque es donde yo voy a identificar qué activos de información tengo en la organización. Entonces tengo que hacer juicioso un levantamiento de activos. Entonces activos es todo lo que tiene valor para la organización. Obviamente vamos a encontrar activos como la misma información que tiene un valor. Vamos a encontrar todo el tema de infraestructura tecnológica. Vamos a encontrar las personas, vamos a encontrar servicios, vamos a encontrar hardware, software. Entonces, aquí es importante identificar qué es lo que yo tengo en la organización, qué es lo que yo debo proteger. Entonces, por eso la estrategia de seguridad inicia con la gestión de activos de información, identificando qué es lo que yo tengo y qué es lo que debo proteger. Luego yo identificar qué es lo que tengo, me voy a gestión de riesgos, que es el segundo subsistema que está dentro de esta estrategia. Cuando yo identifico activos y me voy a riesgos, se hace mucho más fácil porque voy a identificar riesgos sobre esos activos de información, a aplicar la metodología que hablamos anteriormente. Voy a enfocar mis esfuerzos en proteger esos activos, ¿sí? En identificar las amenazas, las vulnerabilidades, qué controles actuales tengo, medir la eficacia del control y determinar si requiere controles adicionales o mejorar el control que tengo. Entonces, ahí es donde yo enfoco mis esfuerzos y mis recursos. Luego de la gestión de riesgos, nos vamos a la gestión de incidentes, que es un subsistema muy importante. Es, establecer un proceso interno de gestión de incidentes. Hay que establecer quiénes son los responsables, cómo se va a atender un incidente, cuáles son las etapas principales, qué debo tener en cuenta como para poder escalar los incidentes, a qué áreas debo escalar, qué es un incidente, qué es un evento de seguridad. Es decir, aquí este subsistema es muy importante para yo determinar qué acciones debo tomar si me llega a suceder o o llego a tener un incidente en la organización. Entonces, es muy importante tener este subsistema muy claro también. Gestión de la continuidad de negocio. Aunque la norma internamente no me pide implementar una continuidad de negocio, un sistema de gestión de continuidad, sí nos pide algunos aspectos importantes de continuidad de negocio, como es la continuidad de la seguridad. Es decir, en algunas situaciones de crisis o en algunas situaciones donde haya una afectación en mis servicios, en mi infraestructura, en mis activos, en mi información, yo debo tener en cuenta la continuidad de la seguridad. Es decir, si me paso a un estado de continuidad, ¿sí?, de contingencia, yo debo también pasar mi seguridad a ese estado de contingencia. Y aquí el ejemplo más claro es lo que vivimos nosotros con el tema de pandemia. Cuando nosotros arrancamos en marzo del año pasado, que nos volcamos todos a trabajar desde casa, muchas empresas no estaban preparadas para poder brindar todo el soporte, toda la conectividad, toda la protección de los usuarios trabajando desde casa. Entonces, ahí es donde se aplica el tema de continuidad en esas situaciones que no son normales para la organización y que debo tener en cuenta la seguridad. Entonces, aquí es donde la seguridad tomó relevancia, donde tuvo una participación importante para poder implementar todos esos mecanismos de seguridad para que los empleados pudieran trabajar de una forma segura. Entonces, la gestión de la continuidad de negocio es muy importante también dentro de la estrategia de seguridad. Otro tema importante es la gestión del cumplimiento. Actualmente, las organizaciones deben cumplir con algunos temas regulatorios, con algunos temas legales, ¿sí?, y más enfocados en temas de seguridad.
Por ejemplo, el cumplimiento de la ley 1581 aquí en Colombia y pues en otros países de la región es un tema que todas las organizaciones tienen que cumplir. Y obviamente la seguridad está inmersa dentro de los datos personales, dentro de esas leyes y regulaciones que ha emitido el gobierno. Entonces, ¿cómo yo voy a gestionar esas leyes? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a gestionar esos cambios dentro de todo ese tema de cumplimiento? ¿Cómo los voy a incorporar dentro de mi estrategia de seguridad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no incumpla con el tema legal, regulatorio o contractual que yo pueda tener con terceras partes o con los mismos clientes. Entonces el tema de gestión de cumplimiento se vuelve importante para gestionar toda esa parte legal que me aplica la seguridad de la información. Y no menos importante, esta gestión del cambio y cultura, que es un subproceso también de los más críticos, porque aquí, cuando yo implemento una estrategia de seguridad o implemento un sistema de gestión de seguridad, voy a tener un cambio en las personas. Voy a tener un cambio de pronto en el hacer, un cambio en la forma como se viene trabajando actualmente. Entonces, ese cambio debe ser también tenido en cuenta desde una gestión de cambio y cultura. Cambio y cultura porque culturalmente también vamos a cambiar, ¿sí? De pronto, si es una cultura muy arraigada que viene así de varios años, yo tengo que mirar cómo voy a hacer que el sistema de gestión sea parte de todos los procesos y casi que de todas las personas en la organización. Entonces, gestión del cambio y cultura se vuelve también muy importante dentro de esta estrategia. Bueno, luego también aporta a las empresas la implantación del sistema, es que asegura el cumplimiento de la legislación vigente y se evitan riesgos y costos innecesarios. Va muy de la mano con el subproceso anterior, gestión de cumplimiento. Entonces, todo el tema de compliance se vuelve también súper importante. Vamos a tener controlada esa regulación, esa legislación, todo el tema contractual, porque esos son riesgos que yo debo tener mitigados. Obviamente, si incumplo, si hay un tema de incumplimiento, pues puedo ser objeto de una mora, puedo ser también objeto de una, ¿cómo se llama? Bueno, de una sanción, por decirlo así. Entonces, esos son costos que la organización no tiene, digamos, planteados ni presupuestados y que yo debo evitar también como parte de la implementación del sistema de gestión de seguridad. La organización se asegura el cumplimiento del marco legal que protege a la empresa de aspectos que probablemente no se habían tenido en cuenta anteriormente. ¿Sí? Cuando nosotros implementamos este tipo de compliance, nos damos cuenta que hay de pronto regulaciones que ni siquiera las habíamos tenido en cuenta, ¿sí? Que hay regulaciones que le aplican a la organización de acuerdo a su objeto social, ¿sí? Que puedan no haberlas tenido en cuenta y que pueden estar en riesgos de incumplimiento. Entonces, todo este tema de cumplimiento y compliance se vuelve muy importante para asegurar que la organización, pues obviamente tenga costos innecesarios y evitar todo el tema de riesgos. Bueno, ya ahora entramos, digamos, un poco más en materia en la implementación del sistema. El sistema de gestión es una decisión estratégica que debe involucrar a toda la organización y que debe ser apoyada y dirigida desde la dirección. La norma, digamos que le da mucha relevancia al tema de alta dirección, donde le da unos requisitos puntuales, es decir, ellos tienen que cumplir con unos requisitos, ¿sí? Y obviamente el tema de implementación de un sistema tiene que ser una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque esto es transversal en toda la organización, ¿sí? Y obviamente involucra a toda la organización. Si vamos a implementar el sistema de gestión en toda la organización, pues vamos a tener que involucrar a todas las personas que hagan parte de la organización. Y obviamente el apoyo de la dirección tiene que ser muy, muy, muy alto para poder llevar a cabo esa implementación, ¿sí? Y más con los temas de cambio y cultura, que pues nos vamos a encontrar con eso en la implementación del sistema. Entonces el tema de apoyo de la alta dirección es súper clave para que esto pueda llegar
a feliz término, que podamos lograr con el objetivo de implantación del sistema de gestión. El diseño dependerá de los objetivos y necesidades de la organización. Depende también de la estructura organizacional. Es decir, todas las empresas no se implementan de la misma forma, aunque hay hay unas normas dentro de la serie de ISO 27 que nos dan guías para poder implementar el sistema de gestión. Son guías que podemos utilizar para implementar, pero digamos que el diseño depende mucho de qué objetivo busco como organización, qué quiero proteger, qué necesidades tengo, qué estructura organizacional. Es una estructura organizacional piramidal, es una estructura organizacional, la que tenga la organización. Asimismo, eso se debe tener en cuenta para diseñar la implementación del sistema de gestión. Para hacer más sencillo el proceso de implementación, es bueno contar con la ayuda de una empresa especializada o un profesional especializado que asesore durante todo el proceso. Son recomendaciones que podemos dar ya teniendo como, digamos, la experiencia en varias implementaciones, donde debemos contar con recursos, digamos, formados, profesionales formados en sistemas de gestión, que tengan digamos, esa formación en implementación, que puedan asesorar, apoyar en todo el proceso transversal de implementación. Se hace más sencillo cuando tenemos este tipo de recursos, porque pues se sabe cómo, por dónde empezar a implementar, se sabe qué es lo que debo proteger, implementar un sistema de gestión de riesgos de seguridad, implementar los controles, hacer todo el tema de gestión. Entonces, es mucho mejor, es más sencillo los procesos de implementación cuando contamos con estos recursos. Entonces, es un tema importante que debemos tener en cuenta cuando implementamos los sistemas de gestión de seguridad. A veces, las organizaciones delegan estas funciones en las áreas de TI, que a veces no tienen esa experiencia en seguridad, que saben mucho de TI, pero no saben de pronto de gestión o no saben de seguridad. Entonces, aquí pues hace sentido que podamos tener este tipo de profesionales asesorando en la organización. El tiempo de implementación del sistema de gestión varía en función del tamaño de la empresa, el estado inicial de la seguridad y los recursos destinados. El tiempo de implementación varía mucho de estos factores. Es decir, hay empresas que son pequeñas, que son, digamos, no tienen una cantidad de personal, que no tienen una cantidad de procesos, que no tienen una cantidad de pronto de información, que puede ser más fácil en menos tiempo implementar un sistema. Varía en función del tamaño, obviamente lo que les comento. Si es una empresa grande, pues es más tiempo el que voy a tener que tener en cuenta para implementar el sistema. Si es una empresa mediana, pues es menos tiempo, y si es una empresa pequeña, es mucho menos tiempo. En tiempos promedio, estamos hablando que la implementación de un sistema en empresas pequeñas puede ser alrededor de 6 meses de implementación. ¿Eso qué significa? Que debo darle la vuelta completa al proceso de mejora continua. Establecer, implementar, mantener y mejorar. Debo hacer un ciclo continuo, por lo menos una vuelta completa a todo el ciclo. Cuando yo ya tengo esa vuelta completa, puedo decir que ya tengo un sistema de gestión implementado. Entonces, digamos que las empresas pequeñas pueden tardar alrededor de 6 meses haciendo ese trabajo. En empresas medianas estamos hablando entre 8 y 12 meses aproximadamente. Y en empresas más grandes, en empresas ya grandes, podemos estar hablando de 1 año y más, año y medio, donde pues yo tengo muchas sedes, de pronto tengo más personal, de pronto tengo sitios geográficos en la misma ciudad, pero en diferentes ubicaciones. Tengo diferentes oficinas en diferentes regiones del país. Puede ser que también tenga oficinas fuera del país. Entonces, eso hace que el sistema o la implementación del sistema dure más, ¿no? Tenga más tiempo de implementación.
Los recursos también, digamos, es importante tenerlos en cuenta durante la implementación. ¿Con qué recursos voy a contar? ¿Solamente con una persona? ¿Voy a contar con 2 personas? El líder y de pronto un asistente. Eso depende mucho de la organización, depende del tamaño. Hay organizaciones que con un recurso puedo yo fácilmente implementar, como hay organizaciones que con un recurso pues se puede implementar, pero el tiempo de implementación va a ser mayor. Entonces también el tema de recursos es importante tenerlo en cuenta. El estado inicial de seguridad. Digamos que todas las empresas no empiezan desde cero. Todas las empresas tienen algo de seguridad, algo, no todo obviamente, pero siempre tienen algo. Entonces el estado de seguridad inicial es importante para poder saber cuánto tiempo debo yo tener en cuenta para implementar eso que me hace falta. Entonces aquí es cuando debemos, digamos, hacer ese gap, ¿cómo se llama? El gap, para poder identificar esas brechas versus lo que pide la norma, esos requisitos. Entonces aquí es cuando yo me siento, hago un gap, ¿sí?, de qué es lo que tiene la organización y qué es lo que le hace falta para poder implementar el sistema. Esa desviación entre lo que tengo y lo que me hace falta es lo que yo estimo como tiempos de implementación. Y pues eso también hay que tenerlo en cuenta durante el establecimiento de todo este plan de implementación. Bueno, la organización debe contar con una estructura organizacional, así como de recursos necesarios. Esta es una norma que requiere recursos. Los controles, los 114 controles, hay controles que pueden ser manuales, hay controles que deben ser automáticos, ¿sí?, por la misma ejecución del control. Hay controles que son costosos y debo tenerlos en cuenta en el tema de recursos. Entonces, vamos a encontrar, digamos, de esas tres tipos de controles, ¿no? Unos que son no tan costosos, que pueden ser implementados fácilmente. Otros que ya son un poco más costosos porque son muy tecnológicos. Entonces, aquí hablamos de controles tecnológicos, hablamos de controles organizacionales, hablamos de controles administrativos, que pueden tener un costo, pero pues no es tanto como si debo implementar una tecnología para poder yo proteger los activos de información. Entonces aquí estamos hablando de todo lo que son, por ejemplo, el tema de antivirus, antimalware, todo el tema de protección del correo electrónico, el tema de firewall, si yo tengo una red interna en la organización, cómo voy a proteger, por ejemplo, las infraestructuras en la nube, si tengo información en la nube. Esos son costos asociados a esos controles. Entonces, todos esos, digamos, controles tecnológicos que yo voy a tener en cuenta, obviamente, pues vale, ¿no? Tienen unos costos asociados que debo tenerlos en cuenta. Bueno, esos algunos, obviamente el recurso que va a implementar, ¿sí?, las personas que van a apoyar ese recurso. Aquí lo otro importante que tengan en cuenta es que es importante que el recurso sea dedicado. A veces las organizaciones dicen, no ven esto como un proyecto, no ven, digamos, el trabajo que hay que hacer y delegan esto de pronto en el área TI, donde tienen otras funciones y otras responsabilidades. Entonces, obviamente, estos temas de seguridad pues van a pasar a un segundo plano porque sus actividades principales están en TI. ¿Sí? Entonces ahí el tiempo de implementación se va a alargar, de pronto los recursos van a ser menores en cuanto a costos, pero pues el tiempo es el que de pronto puede estar influyendo importantemente, ¿sí?, importante en esta fase de implementación. Entonces todos esos temas hay que tenerlos en cuenta para que la implementación sea exitosa. El análisis de riesgos, como lo mencionamos desde el inicio de esta charla, el análisis de riesgos es muy importante. De ahí es que, digamos, salen todos los controles, de ahí es donde salen de pronto los recursos que debo destinar para implementar esos controles. Si yo tengo un adecuado análisis de riesgos con una metodología
muy ajustada con una metodología internacional que ha sido validada internacionalmente, pues eso me da mucha más fuerza para yo poder implementar este tipo de análisis de riesgos. Entonces, la recomendación aquí es que podamos utilizar de pronto 31.000, ¿sí? Que podamos utilizar otras normas como la 27.005, que es otra norma específica de riesgos de seguridad de la información. Podemos utilizar también normas de la NIST, del National Institute de Estados Unidos, que son normas muy internacionales que han sido probadas, que han sido, digamos, divulgadas a nivel internacional y que yo pueda coger para implementar mi sistema de gestión. Con eso, cualquiera que vaya a implementar y cualquiera que vaya a auditar, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Mi sistema de gestión puede ser, digamos, auditado por terceras partes. Entonces, para yo fortalecer mi sistema y, digamos, estar acorde con estas normas internacionales, lo mejor es basarse en este tipo de metodologías o framework de riesgos. Entonces, la recomendación es siempre, vayámonos con un análisis de riesgos, con una metodología internacional. Con eso no vamos a tener este tipo de, digamos, de hallazgos o de interpretaciones que se dan por no utilizar un tema internacional o una norma internacional. Asimismo, es necesaria una gestión de dichos riesgos para reducirlos en la medida de lo posible. Entonces, aquí el tema de gestión de riesgos, ¿cierto? Gestión de riesgos debe ser un tema continuo. Esto no puede ser, y menos en seguridad. El tema del riesgo casi que debe ser un tema de meses, ni siquiera y casi que de días, porque riesgos se están generando todos los días. Entonces, yo también debo asegurar que pues, mi análisis de riesgos esté muy ajustado a la realidad de la organización. Entonces, aquí el análisis de riesgos tiene que ser muy ajustado casi que al día a día, o por lo menos semanal o quincenalmente, bueno, válido un mes, pero más allá es un poco riesgoso dentro del mismo contexto de riesgos. Tener una metodología donde yo evalúo riesgos cada 6 meses, cada año, eso no es, digamos, bueno para la seguridad de la información. Porque pues de pronto no estoy teniendo riesgos que pueda estar gestionando casi que con estos periodos más reducidos, ¿no? De 15 días, un mes, de hacer análisis de riesgos. Entonces aquí es donde obviamente el tema de metodologías muy ajustadas, algo que sea muy rápido, que me dé información, el tema de automatización también es importante. Bueno, hay muchos factores que influyen acá, pero es importante que tengan en cuenta que el análisis de riesgos debe ser muy frecuente para que podamos tener un mapa de riesgos, pueda tener yo una visibilidad de lo que pueda estar pasando en mi organización. Tema de concientización y formación es otro tema súper importante en la implementación. Las personas, obviamente, hacen parte del sistema. Debemos concientizarlas en los riesgos, debemos concientizarlas en el sistema de gestión, debemos concientizarlas en a lo que están expuestas todos los días en cuanto a seguridad, en cuanto a esas amenazas de seguridad que estamos expuestos todos los que estamos en esta sesión y todas las personas que trabajamos en las organizaciones. Entonces el tema de concientización es muy importante, el tema de formación también, los cursos de capacitación, esas capacitaciones que dan los profesionales, de pronto ahora con los temas de learning, con los temas de, bueno, otros temas que están en nube, que están, digamos, fortaleciendo todos estos temas, porque ya pues el tema presencial ha pasado un poco a segundo plano. Ahora el tema de formación es más virtual, lo que estamos haciendo de pronto en este momento es un tema, puede llamarse de formación, para que podamos llegar a las personas, podamos llegar a concientizar a las personas de lo que es realmente el sistema. Y esa personal, obviamente, al personal hay que darle a conocer qué se está haciendo, es decir, estar informando del avance del sistema, estar informando de cómo vamos y por qué estamos haciendo esto, ¿no? Otro tema importante es el por qué, porque a veces no les decimos a las personas
¿para qué es esto? ¿Por qué estamos implementando? ¿Qué es lo que cuál es el objetivo a lograr? Entonces, todos esos temas de concientización de información al personal son importantes porque pues podemos tener toda la tecnología, pero las personas son las que operan la tecnología, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que las personas son las que están recibiendo información, son las personas que pues están teniendo más riesgos a veces que la misma tecnología a los temas de seguridad. Bueno, esta era la presentación que les tenía para el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta.